Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un fraternal abrazo para todos los amables oyentes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Por la gracia de Dios, seguimos adelante con nuestro estudio de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana por darnos el privilegio de estudiar tu palabra y de ponernos frente a ti a la luz de la misma para examinar nuestra vida. Háblanos por ella y dispón nuestra mente y corazón para poder entenderla, y permita que lo que ella nos enseñe se grabe en nuestra mente y corazón y lo pongamos por obra para gloria y honra de tu nombre. Amadísimo Dios, ayúdame en la luz de tu verdad a exponer tu palabra con rectitud y justicia, y toma los corazones y las mentes y permite, amado Señor, que la luz de tu verdad iluminen su mente y sus corazones y sean transformados a tu imagen para gloria y honra de tu nombre. Trae a los que no te conocen a los pies de la cruz, para que sus pecados sean lavados por la sangre del Cordero y tengan vida y perdón de pecados y comunión entre los santificados. Te pido esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor amado, con acción de gracias. Amén y amén. Hoy, por la gracia de Dios, concluiremos el estudio de la primera carta del apóstol Juan, meditando en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Juan termina su carta haciéndonos una advertencia a guardarnos de la idolatría. En el estudio pasado vimos 2 de 4 verdades fundamentales acerca de la idolatría. Vimos que detrás de todo pecado que cometemos hay un ídolo al cual adoramos. Y en segundo lugar vimos que somos idólatras cuando en manera desmedida nos apegamos a cosas que en sí mismas son perfectamente buenas. Hoy concluiremos nuestro estudio de esta primera carta meditando en las 2 últimas verdades acerca de la idolatría. Hijitos, guardaos de los ídolos, dice el apóstol Juan. Esta tercera verdad acerca de la idolatría es que la idolatría es ir tras de lo que el corazón más desea. En Génesis capítulo 3, verso 6 se escribió lo siguiente: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Estamos viendo que la idolatría es ir tras de lo que el corazón más desea. Cada vez que hacemos una elección, entran 3 elementos en juego: lo que nos parece más bueno, lo que nos parece más agradable y lo que nos parece más codiciable. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos les pareció que el árbol era bueno para comer, les pareció agradable a sus ojos y les pareció codiciable. Y entonces alargaron su mano y tomaron del fruto del árbol prohibido que Dios les había mandado que no comieran de él, porque ciertamente morirían. Así que la idolatría es ir tras de lo que el corazón más desea. Satanás puso delante de Adán y de Eva el deseo de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ese deseo entró en sus corazones y se sobrepuso a lo que Dios les había mandado, que no comieran del árbol. Entonces les pareció bueno, les pareció agradable y les pareció codiciable lo que el diablo les decía, y tomaron de ese fruto y pecaron contra Dios, es decir, se convirtieron en idólatras, y por eso Dios los apartó de su presencia. El problema no está en desear cosas, amables oyentes. El problema está cuando comenzamos a desear las cosas más que a Dios. Ese es el problema, cuando comenzamos a desear las cosas más que a Dios. Usted puede desear comerse un helado, usted puede desear comerse un almuerzo, usted puede desear tener una casa, tener un carro, pero cuando ese deseo
se desea más que a Dios, entonces nos convertimos en idólatras. Y entonces nos postramos ante ese ídolo. Cada vez que pecamos, somos idólatras, porque creemos que lo que el mundo nos ofrece nos satisface más que Dios. ¡Qué verdad esta, amable oyente! Cada vez que usted y yo pecamos, somos idólatras, porque creemos que lo que el mundo nos ofrece nos satisface y nos da más plenitud que Dios, el que nos hizo. El deseo de Eva controló su corazón y determinó su comportamiento. Así que, amable oyente, mucho cuidado con las cosas que deseamos, porque nos podemos volver idólatras y controlados por ellas. En Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 14, el apóstol Santiago escribió lo siguiente bajo la guía del Santo Espíritu de Dios. Dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay una tendencia el día de hoy, amables oyentes, en muchas iglesias cristianas a echarle la culpa de todo al diablo, y esto no es muy bíblico que digamos, porque el texto que acabamos de leer en Santiago 1, versículos 13 al 14, nos dice que cada uno de nosotros es tentado y seducido cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Esto nos indica que el diablo, aunque nos tienta, realmente somos nosotros los que cedemos ante la tentación. Realmente somos nosotros los que somos seducidos y atraídos por nuestra propia concupiscencia. Así que no le echemos la culpa de todo al diablo. Nosotros tenemos que ver mucho por eso. Y es por nuestro deseo idólatra de querer obtener aquello en lo cual creemos que vamos a obtener verdadera satisfacción. Es por quitar los ojos de Dios y creer que las cosas de este mundo y lo que nos ofrece el diablo o el mundo nos da satisfacción y no Dios. ¡Qué ignorancia la que nosotros a veces tenemos! Esta es la razón por la que nosotros no podemos cambiar tratando de modificar simplemente nuestra conducta, amables oyentes. Tiene que haber un cambio de corazón para que haya una real transformación en nuestra vida. Nuestras acciones se producen en nuestro corazón y no fuera de nosotros. Yo puedo cambiar de conducta, pero si no he cambiado la intención de mi corazón, en otras palabras, si no he cambiado mi corazón, entonces tarde o temprano se manifestará lo que hay en el mismo. Frente a la gente puedo aparentar ser muy santo, pero cuando no me está viendo la gente en privado, aparte de los que me están viendo, entonces sale a flote lo que realmente hay en nuestro corazón. Nosotros queremos justificar nuestro pecado echándole la culpa de las circunstancias a las demás personas o al diablo. Pero la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros es responsable de su pecado. Somos nosotros los que tomamos las decisiones de pecar o de no pecar. Y solo el Santo Espíritu de Dios nos puede ayudar en esta tarea. Así que cuando estemos frente a una tentación, amables oyentes, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de resistir. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de huir de esa tentación, porque solo Él nos puede fortalecer. Pidámosle al Señor que traiga su palabra a nuestra mente para poder resistir la tentación y no caer bajo ella, y así postrarnos a idolatrar aquello a lo que deseamos más que a Dios. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue tentado por Satanás, lo llevó al monte más alto y le mostró las glorias del mundo, y le mostró todas las riquezas. Y Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le contestó: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. El Señor Jesucristo sabía que por más lujos, por más riquezas y más poder que tuviera en este mundo, ello no le daba la plena satisfacción. Por eso Él dijo: apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Nosotros debemos adorar y servir solo a nuestro Dios, porque Él es el único que nos da verdadera paz, verdadera satisfacción, verdadero gozo. Nos da lo que realmente necesita nuestra alma. El dinero y las riquezas y el poder no lo pueden hacer. Aunque es muy tentador, aunque es muy seductor, no quitemos la mirada de nuestro Creador, no quitemos la mirada de Cristo, aprendiendo de Él y viviendo en lo que Él nos ha dicho y enseñado. Esta es la gran verdad de la palabra de Dios, amables oyentes, que como el Señor Jesucristo rechacemos las tentaciones que nos quieren alejar de Dios y hacer que nuestro corazón confíe en aquello que es temporal y pasajero, pero que no trae una verdadera satisfacción, una verdadera paz y un verdadero gozo a nuestra vida. Solo Dios y nada más que Dios puede ayudarnos en esta hermosa y maravillosa tarea, amables oyentes. Y la cuarta verdad acerca de la idolatría es que la idolatría se produce en mí y no fuera de mí. Así es, amables oyentes. La idolatría se produce en mí y no fuera de mí. Esto quiere decir que el ídolo al cual yo me postro no es el que me atrae. El ídolo al cual yo me postro es la mala intención que hay dentro de mi corazón. Noten lo que dice Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén. Así que, amables oyentes, lo que determina nuestro comportamiento es el deseo más fuerte que tengamos en ese momento. Por eso, la idolatría se produce en mí, no fuera de mí. El apóstol Santiago nos dice aquí claramente, haciendo una pregunta retórica: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y él mismo responde: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, los malos deseos? Vienen de nosotros mismos. Es en nosotros mismos donde se produce la maldad, porque la Escritura nos enseña que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que el único que lo conoce es Dios, amable oyente. Por eso entendamos, amables oyentes, que lo que necesitamos es un cambio de corazón, no un cambio de conducta. Yo puedo cambiar mi conducta y aparentar ser alguien, pero realmente no haber cambiado de corazón, y cuando menos piense, lo que hay en mi corazón saldrá a flote y mostraré lo que realmente soy. Así que la idolatría se produce en mí y no fuera de mí. La idolatría es hacer de una cosa buena una cosa principal. Esto quiere decir que la esencia de la idolatría es la adoración a nuestro yo, es decir, de nosotros mismos. El mayor ídolo al cual usted más idolatra es usted mismo, amable oyente. Lo podemos ver claramente en cada uno de nosotros. El mayor ídolo al cual usted y yo nos postramos somos nosotros mismos. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 2 dijo lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Escucharon eso, amables oyentes? Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Claramente el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que en los postreros días habrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, es decir, que se idolatran a sí mismos. Y todos los hombres realmente nos amamos a nosotros mismos y nos idolatramos a nosotros mismos. Amable oyente, esto es supremamente grave. El mayor ídolo al cual tú y yo adoramos somos nosotros mismos. Es por eso que Juan Calvino, uno de los amados reformadores, dijo con acierto: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Esto indica, amables oyentes, que
de nuestro corazón salen los malos deseos, la codicia, el engaño, etcétera, etcétera. Juan Calvino dijo esto con mucha verdad. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y esta es una tendencia que tenemos desde el principio de la humanidad. Por eso el diablo dijo en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás sembró en el corazón del hombre el deseo de querer ser como Dios. De allí en adelante, después de que Adán y Eva pecaron, los hombres queremos ser como Dios. ¿Y qué es ser como Dios? Buscar nuestra propia adoración, buscar que todo nos sirva, buscar que todos nos rindan tributo, nos rindan honra, buscar nuestra exaltación por encima de los demás. Solo Dios merece eso y no nosotros, amables oyentes. Quiero poner un ejemplo de la vida cotidiana acerca de la idolatría al yo. Por ejemplo, la esposa que se disgusta contra el esposo con frecuencia porque deja desorden en el cuarto o en la casa. Alguien le pregunta, ¿por qué está tan ofuscada con el esposo? A lo cual ella responde, es que le he dicho más de 50 veces que no deje desorden en el cuarto, pero casi siempre lo deja, responde la esposa. Amables oyentes, en realidad la esposa no está molesta por el desorden que deja el esposo. Ella está molesta porque el esposo no hace su voluntad, porque el esposo no hace las cosas como ella quiere, y entonces eso le produce inconformidad, frustración y amargura. Ese es un ejemplo perfecto de cómo nosotros nos adoramos a nosotros mismos y queremos ser como Dios, que todas las cosas se hagan conforme a lo que nosotros queremos y deseamos. Esto sí que se ve también en las iglesias, amables oyentes. Algunos hermanos se llenan de ira, de inconformidad, y llegan a la murmuración y a la frustración porque las cosas no se hacen como ellos quieren o porque creen que ellos las hacen mejor que los demás. En realidad estos hermanos están adorándose a sí mismos y no realmente a Dios, porque quieren que todo se haga conforme a su voluntad. Por eso en Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18, el apóstol escribió lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que, amables oyentes, esta debe ser nuestra actitud como creyentes. El sabio y entendido, en medio de sus hermanos, en medio de su familia, en medio de la iglesia, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa buena conducta debe proceder de un corazón cambiado, que realmente ha sido transformado. Pero si tenéis celos amargos, dice el texto, y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, amables oyentes. Cuando nos enojamos porque las cosas no salen como nosotros queremos y peleamos por eso, y hasta divorcios hay por esas situaciones, es porque nos estamos adorando a nosotros mismos y queremos que todo se haga para nuestra satisfacción y no estamos dispuestos a ceder y no estamos dispuestos a someternos tampoco al otro. ¡Qué orgullo y qué
altivez hay en nuestro corazón. Por eso, las guerras vienen y los pleitos vienen de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Y solo Dios puede quitar esas pasiones pecaminosas y hacernos humildes, que haya ese sentir en nosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Haya ese sentir en nosotros. Miremos a los demás como si fueran superiores a nosotros mismos, y no permitamos que la idolatría del yo aflore en nosotros. Para poder vivir en paz, debemos ser humildes y debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos el yo en el centro de nuestra vida, vamos a ir en pos del mundo, demandando que las personas y Dios vivan en función de lo que nosotros deseamos. Y eso es idolatría, y exactamente lo contrario a lo que Cristo enseñó. ¿Qué enseñó Jesucristo en Mateo 16:24? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando yo demando que se haga todo conforme a mi voluntad, es idolatría. Pero Cristo que enseña que si yo lo quiero seguir a Él, debo negarme a mí mismo, a mi yo, a mi egoísmo, a mi egocentrismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nosotros tampoco debemos estimarnos muy altos y elocuentes y muy importantes, porque lo que somos lo somos por la gracia de Dios. Así que lo único que tenemos que buscar es servir a Dios y obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda, amables oyentes. Esta es la verdad de la palabra de Dios. En Gálatas 2:20 también el apóstol Pablo dijo algo muy importante acerca de esta verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, el yo tiene que morir, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dijo que el que quiera ser discípulo de Él tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Él dijo que tenemos que estar crucificados con Él y no vivir nosotros para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En conclusión, la autoidolatría o la adoración del yo produce orgullo, ira, inconformidad, murmuración. El problema del hombre no es la baja autoestima. El problema del hombre es que se estima demasiado a sí mismo. El problema del hombre es que no mira a Cristo como ejemplo, sino que mira al hombre y al mundo como el ejemplo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad debemos hacer las cosas estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por los de los demás. En segundo lugar, tenemos que entender que Dios no es el mesero divino, al cual tenemos para saciar nuestros deseos egoístas y caprichosos. Él está para suplir nuestras verdaderas necesidades, porque Él es quien define las verdaderas necesidades de nuestra vida y no nosotros. Dios siempre busca lo mejor para su pueblo, y lo mejor para su pueblo es Él y su palabra. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer cuando entendemos que aún practicamos la idolatría? Pues debemos hacer lo mismo que hicimos cuando nos predicaron el Evangelio: arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tu idolatría, amable oyente, porque solo Cristo ha adorado al Padre en espíritu y en verdad. Si tú dices que no eres idólatra, arrepiéntete, porque solo Cristo ha adorado al Padre en espíritu y en verdad. Solo Él cumplió el estándar que la ley de Dios exige. Solo Él vivió una vida libre de idolatría. Por tanto, solo Él puede ayudarnos
a desarraigar la idolatría de nuestro corazón y por ende darnos una nueva vida en Él. Padre, te suplicamos que limpies la idolatría de nuestra mente y nuestro corazón y que cada día podamos ver más claramente que solo tú eres digno de adoración y que cada día debemos negarnos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y seguirte. Te pedimos esto, Padre Santo, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, el único que vivió una vida perfecta y el único que nos puede ayudar a negarnos a nosotros mismos tal como Él mismo lo hizo para librarnos de la condenación eterna y de nuestras idolatrías. En Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, en un nuevo estudio de la bendita Palabra de Dios y espero que este estudio de Primera de Juan haya sido de gran bendición para su vida. Bendiciones a todos en Cristo Jesús, amables oyentes.